Bueno, resistible. O sea, vamos a ver, ¿esto qué es IFAS da Terra? Pues te voy a contar, nos lo va a contar su CEO, que es Catalina Fernández de Ana Portela, que es bióloga, doctora en medicina, micóloga, y ha creado esta marca de suplementación a base de hongos de su propia tierra, en principio de Pontevedra, y nos viene a contar cómo surge esto, porque su padre era un micólogo muy conocido en su época, catedrático, y que nos va a contar cómo surge y cómo descubrís el poder que tienen los hongos para el bienestar general y para las enfermedades. Luego, es que yo la conocí porque presenté estos productos con Sara Carbonero y con Macaco, y me impresionó tanto el testimonio de Sara Carbonero de cómo le había ayudado con su cáncer, pero además con el corazón, o sea, se notaba que realmente le había dado mucho y que lo había usado, y Macaco con su padre, con su madre, con problemas de Alzheimer, cómo le había mejorado la cabeza hasta que un médico decidió que tenía que dejar de tomarlos, y la pobre madre, o sea, digo que fue a peor. O sea, que a raíz de ahí empecé a investigar sobre IFAS da Terra, me encantó conocer a Catalina y aquí la tenemos por fin, un año después. Bueno, Catalina, a mí lo que más me fascina es que, siendo una cosa, digamos, asociado al mundo más rural, los bosques, el conocimiento, digamos, no académico, en cambio tú eres una mujer de carrera a carrera, ahora montas una empresa. ¿En qué momento se produce ese gusto por lo que es más una tradición que una ciencia, y entra la científica a ver qué se puede? ¿Es para extraer algo o porque crees que realmente hay detrás una forma, digamos, de experimento científico, de contacto con la naturaleza, que ha ido fraguando a lo largo del tiempo, que hay gente que se decían que eran brujos y tal, eran de alguna manera científicos populares, podríamos decir, y que es ahora cuando hay que codificar, saber lo que funciona o lo que no funciona? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese mundo? Porque Pontevedra es varios micromundos, ¿no? Ahí tiene el mayor cepario micológico que hay en Europa, yo creo. A ver. Pues sí, efectivamente es más o menos como lo estabas contando. O sea, aquí tenemos que unir, yo creo que la parte de un poco la vuelta a la naturaleza. Al final, de formación de base, yo soy bióloga. Como comentaban, lo que es mi padre es un científico, fue Premio Nacional de Investigación, trabaja para la Xunta de Galicia y lo que siempre decía cuando era pequeña, es médico de plantas y se especializó en micología. Entonces yo nací pues en un ambiente en el que las setas estaban en mi casa en todo, en un poco lo que va a ocurrir dentro de unos 5 o 10 años, que van a estar las setas por todas partes, en pósters, en camisetas, en todo lo que tal. Eso era mi casa pues desde que nací, ¿no? Y entonces, claro, mi padre es un hombre de ciencia y él estudiaba ya los hongos y nos estaban explicando el cómo distinguir un hongo comestible de un hongo no comestible a la población para que pudiesen salir, porque efectivamente Galicia tiene unas capacidades climáticas y demás que permite que tengamos una biodiversidad tremenda. Entonces, es un recurso forestal impresionante, ¿no? Especialmente Orense y Pontevedra. Es que además cada 20 kilómetros te ha cambiado el jardín. Y que ahora tristemente con los incendios pues enormes extensiones de grandes partes forestales de Galicia pues han desaparecido. El 46% leí el otro día. Es decir, ¿se cultivan o crecen de manera agreste? Pues las dos cosas, o sea, naturalmente van a ser silvestres, nosotros los cultivamos, porque dependes de un cultivo para poder después establecer las producciones, ¿no? ¿Y son los que conocemos? Es decir, los clásicos, el champiñón, las setas, el níscalo, ¿o son otras variedades? Básicamente todos los hongos tienen una molécula común que se llama el betaglucano, que es lo que va a activar el sistema inmunológico, que es muy interesante. Pero después cada hongo, como en el mundo botánico, esto es un reino en sí mismo. Yo siempre explico, es como si de repente encontrases una rosa y una planta de menta, y hablamos 3 hongos, pues el reishi, el cordyceps y el maitake. Y entonces dices, pues la rosa, el plátano y la menta. Pues que es un reino botánico. Y aquí abrimos un reino fúngico. Y entonces, como un reino, va a haber millones de especies que hoy no tienen ni nombre, ni sabemos cómo son, ni se han encontrado. Entonces, al final, sí es una ciencia enorme.
Es una parte de la ciencia, lo que pasa es que es complicada, es compleja, y entonces no se le había dedicado, digamos, toda la energía que se le debía dedicar, pero pensad que a nivel médico, las grandes moléculas que han cambiado el curso de la historia, el mayor fármaco que ha cambiado el curso de la historia de la humanidad es la penicilina. Sí. Es un hongo. Un hongo. El otro día comentábamos precisamente, ahora que se habla con las guerras y tal, qué pasaba pues hasta la Primera Guerra Mundial. Los toreros, cuando los cogía el toro, morían. El que salía con una bala, a lo mejor superficial, moría. Y no te cuento en las trincheras, millones de personas. Del tifus, ¿te acuerdas? Fue a propósito del tifus. No, ahora, bueno, digamos que el 95% de lo que entonces era mortal, ahora, nada, en 2 semanas te ha arreglado. Es inimaginable el cambio que ha, por eso en la Plaza de Toros hay un torero brindándole a Fleming. En la venta. Es verdad. Muy bien brindado. ¿Y cómo O sea, se sí. consumen? ¿Cómo es el consumo de los hongos para que activen esas ¿Conviene que alguien defensas? te dirija en el consumo de los hongos? A ver, tenemos, digamos que al ser una ciencia, como cualquier ciencia, también vas a tener distintos niveles, ¿no? Entonces, dependiendo de la concentración, de los resultados y el tiempo en el que quieres tener un cambio, o del, digamos, de cómo es de preciso el cambio que quieres hacer, pues tienes que tener un mayor conocimiento. Entonces entra la micoterapia, los terapeutas, los médicos, los oncólogos, es decir, nosotros estamos trabajando desde el mundo de la oncología a el mundo del wellness, es decir, esa es la franja que puedes llegar a trabajar con los hongos. Estamos hablando del antibiótico. El Taxol es una molécula que viene de un hongo, que es la molécula dorada de los oncólogos. De grandes inmunosupresores vienen también de hongos, pero después tú puedes tomarte un reishi, te puedes tomar un Cordyceps para energía, un reishi como antiinflamatorio, o simplemente para potenciar el sistema inmunológico, una melena de león para digestivo o para prevenir lo que son daños neuronales y tener una mayor calidad mental y plasticidad neuronal, que no te lo tiene que prescribir nadie, que tú te lo puedes tomar. Entonces, lo que va a depender... Pero alguien te tiene que explicar lo que te conviene, ¿no? Sí, efectivamente. Que estaba con, yo la Tienen primera en vez su que oigo que página para, web, tienen personal para las especializado en pérdidas esto. de memoria, etcétera, etcétera, que esto funcionaba. Yo Creo que estoy es la tomando primera vez Optimum. que lo oigo. Ellos tienen una gama muy amplia, pero luego tienen Optimum y Optimum Mem, que es un poco lo que podemos tomar en general casi todo el mundo, y que tiene un poco eso, melena de león, tiene Cordyceps, tiene reishi, que tiene un poco para los problemas digestivos que tenemos casi todos, los de cabeza, memoria, para el estrés. Entonces, si solo te quieres conformar con un bienestar general para la piel, mejora un montón la piel, te tomas, yo creo que con un Optimum o un Optimum Men es suficiente. Luego tienen cosas más específicas. Tenéis una página para orientar, digamos, al que ahora nos está oyendo. Anda, pues yo querría entrar ahí a ver qué. Has citado la inflamación, que es uno de los problemas fundamentales. Sí, además de moda y de verdad. Casi todo el mundo tiene problemas ligados al estrés. Y la gestión del cortisol. Eso es la otra de moda. O sea, al final, señor, todas las moléculas que tenemos en el cuerpo y todas las hormonas son importantes en su justa medida. Claro. Y si hay algo que hacen los hongos es ayudarnos, son organismos, y siempre cuanto más los estudio, más lo veo, que son organismos inteligentes que ellos se han adaptado en el medio, porque pensemos que un hongo siempre es un organismo sésil, está ahí, no se puede mover, no tiene boca, no puede... Y entonces se tiene que adaptar. Esa capacidad de adaptación y esa capacidad se la dan sus componentes, las moléculas que lo componen, que tanto tiene, hoy nieva, mañana hay un incendio y tiene que resistir. Y entonces esta adaptabilidad se la da su composición molecular, que cuando nosotros nos lo tomamos, nos está confiriendo a nosotros esa resiliencia y esa capacidad de adaptación. Y al final ya nos lo decía Darwin, no es el que va a ser, el que va a resistir, el más resiliente, no es el más alto, ni el más bajo, ni el más grande, ni el más pequeño, es el que mejor se adapta que resiste a las condiciones. Sí. Y Catalina, ¿cómo se toman? ¿Son pastillas, son sobres, son polvos que hay que diluir? ¿Cómo se toman los cifras? Normalmente formulamos en cápsulas para que sea lo más fácil de tomar, ¿no? Más cómodo. Y además, pues tener mucho cuidado que todo sea ecológico, porque al final tienes que tener cuidado con todo lo que te metes en el cuerpo. No porque sea de origen natural, pues todo va a ser bueno. Hay que saber que las cosas no son inocuas, o son buenas o son malas.
Entonces, lo que es muy importante es cómo formulas, qué vas a poner al lado de esos hongos. Y nosotros en eso somos muy extremadamente cuidadosos. Y entonces lo que utilizamos son en cápsulas y después hay formatos líquidos también. Cuando ya son formatos que necesitas mucha concentración, como es la línea oncológica, ya nos vamos a formatos líquidos, ¿no? Que necesitas una potencia más fuerte. Y eso sí que lo recomienda un médico, un oncólogo. Sí. Ahí tenemos que tener una supervisión. No tenemos que, porque siempre hablamos de suplementos. Recordemos que estos no son fármacos, son suplementos nutricionales. Pero bueno, nosotros tenemos a nivel europeo ahora mismo tenemos más de 200.000 médicos y terapeutas que están recomendando los frutos de IFAS. ¿En el paciente oncológico la toma? Van a mejorar la calidad de vida de forma general. Es decir, siempre es un complemento que va a funcionar al lado de la terapia convencional y hospitalaria. Es decir, lo que estamos siempre es acompañando. Nunca en contradicción. Nunca en contra. Siempre acompañando. Venimos a aportar y a mejorar. Y entonces lo que hacemos es ayudar a que el paciente oncológico tenga menos efectos secundarios, lleve mejor el tratamiento y de la mano del oncólogo que él pueda seguir pautando lo que se llama la adherencia terapéutica, es decir, que el paciente pueda seguir con sus tratamientos sin caer pues en una neutropenia o que tenga pues un déficit inmunológico que no permita que siga con las siguientes sesiones. Y eso es, digamos, es el core, ¿no? del producto. Se sienten mucho mejor a nivel digestivo, a nivel de lo que es las mucosas, y la quimioterapia y la radioterapia. Los dolores musculares, o sea, lo que es el malestar general, pues mejora muchísimo. Oye, Esto una con curiosidad. ensayos clínicos doble ciego. O sea, Una que curiosidad, está... aunque no se conoce toda la secuencia completa, porque los chinos no la han dado, del COVID ni la piensan dar, pero es un arma biológica. Hay algunos hongos especialmente para esta especie de repetición continua que se está dando del COVID, que es una patología nueva, que ahí es la recidiva continua. Nunca sabes si es un año, pero es que a veces a los 3 años de pronto pasan cosas que no te habían pasado. Es decir, que es una terra incógnita, pero casi como este armario enorme de productos. ¿Hay algún tipo de hongo que vosotros hayáis visto que al menos, como pasaba con las vacunas, ayude, digamos, a sobrellevar al menos los síntomas de eso, que no sabemos exactamente qué es? Hemos hecho estudios tanto en la COVID aquí en Leganés, en un centro de mayores, que fue espectacular los resultados en plena COVID. De la clínica, de todos los mayores que había muerto uno que tenía 93 años y se habían reducido al 2% los ingresos, o sea, una cosa espectacular, que de hecho se lo llevamos a la Xunta de Galicia y le dijimos, podemos ayudar, podemos entrar con estos productos en este momento. Y entonces se puede prevenir, porque tú lo que puedes hacer, lo que hacen los hongos es ayudar a que tu sistema inmunológico está mejor modulado para responder frente al COVID cuando entra en tu sistema, y después lo que está evitando es que el COVID pueda cerrar su cápsida, es decir, en el momento que se está reproduciendo el virus no le deja reproducirse y completar su cuerpo, y entonces como no se puede, por tanto volver a, claro, otra y vez. entonces tienes una población menor de invasores, claro, de lo que es el virus, y tu sistema inmunológico está mejor para atacar a los que tienes dentro, y entonces estás muchísimo más fuerte. Y hicimos otro estudio en long COVID, lo que es después esos digamos, efectos secundarios que duran muchísimo, y también tenemos ahí resultados en un ensayo también con control médico, cómo ayuda a nivel de mejorar lo que es la respiración, lo que es la resistencia, que muchas veces la gente con el long COVID no era capaz. Esa tos que se te queda. Efectivamente. ¿Dónde los compramos, los hongos de IFAS da Terra, Catalina? Pues mira, lo mejor realmente es ir directamente a la página web, porque ahí es donde tienes todo. Después se pueden encontrar en farmacias, en cualquier farmacia de España se pueden pedir, y sobre todo yo lo que recomendaría es eso, en lo que es la página web, porque al final lo que tienes es que encontrar el mejor producto, ¿no? Informarte, ¿no? Informarte. Lo que es muy importante es que los hongos no es, o sea, repito, no es un fármaco, es un suplemento. Entonces, no es algo que te tomes 3 días y paras. Hay que tomárselo 3 meses. Y esto es muy importante con la medicina natural integrativa. Lo que vamos a buscar son productos que tienen las mismas moléculas, pero en pequeñita cantidad, por eso no es un fármaco, y entonces te lo tienes que tomar durante más tiempo para que entre en el sistema y funcione. Entonces, cualquier producto de estos lo tienes que tomar 3 meses, si no, no vale la pena. O sea, el intentarlo, tomártelo 10 días y dejar, mejor no intentarlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, qué de cosas nos ha contado Catalina. No, es apasionante. Es que yo caí fascinada con IFAS da Terra y, por supuesto, Bueno, y es que Catalina. además todo lo que nos ha contado
empezando Y por luego lo de- Estado, es que no sabéis encima qué sitio tan bonito, como, o sea, el montaje que tienen en mitad de la nada, cerca de Bueno, es que, Pontevedra, o sea, que es encima impresionante. ya El te vas laboratorio, relajando. el equipazo de físicos químicos que tenían ahí, de doctores, impresionante. Enhorabuena. Pues, enhorabuena. Muchas gracias a las dos. Y nosotros nos vamos, que volvemos mañana, que será viernes, y aquí estaremos. Pues claro. Es la mañana. Es radio.